En esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés 5. Capítulo 5, versículo 4 al versículo 6. Cuando tengan el libro de Dios, dice la palabra de Dios: cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos, paga lo que prometieres. Vamos a Deuteronomio 23. Cuando prometieres voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y habría en ti pecado. Vamos a leer el versículo 23 que dice: guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás como prometiste al Señor tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. Vemos estos tres versículos que hemos leído, que nos dicen que si hacemos una promesa al Señor, no debemos tardar en cumplirla. Que si prometimos al Señor hacer algo, tenemos que hacerlo, porque ya lo prometimos, porque ya le dijimos al Señor que lo íbamos a hacer, que hicimos un voto delante de Dios, y si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, que cometemos pecado. El Señor lo va a demandar de nosotros las cosas que prometimos y no las cumplimos. Por eso dice la palabra de Eclesiastés 5, si a Dios hicieres una promesa, no tardes en cumplirla. Algunos piensan que las cosas van a ir mejorando, que va a ser mucho mejor, que no debemos decirle a la gente que le va a ir mal si no le cumple a Dios. Que no debemos decirle a aquellas personas que hicieron su promesa delante de Dios y que no le están cumpliendo, no decirle que le va a ir mal. Pero la palabra de Dios nos dice en Jeremías 2:19, el mismo Señor dijo: te voy a mostrar cuán amargo es haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Cuán amargo es haber dejado al Señor. El día que nos bautizamos, el día que decidimos entregar nuestra vida al Señor, solo aquel hermano que nos bautizó dijo: ¿hasta cuánto piensas servir al Señor? Y ahí hicimos una promesa: hasta que el Señor venga, o hasta que yo me vaya de aquí, o hasta que yo me vaya de este mundo. Esa es una promesa que hicimos nosotros en el momento en que fuimos bautizados en el nombre del Señor. Pero ¿qué ha pasado al pasar de los años, al pasar de los tiempos? Esa promesa a muchos se les ha estado olvidando. Leía en internet un voto, y que en el día que se bautizó dijo que prometió delante del Señor que él iba a ser fiel hasta la muerte, o hasta que el Señor viniera. Pero dice que fue pasando el tiempo y se fue cansando. Iba haciendo promesas delante del Señor, le decía: Señor, si tú me ayudas en esto, te prometo que te voy a servir más, prometo que voy a hacer esto para que te agrade. Pero resulta que el Señor le cumplía, el Señor lo ayudaba en ese problema, y cuando recibía la vida se lo olvidaba, no le demostraba el agradecimiento al Señor. Y es muchas veces lo que hacemos nosotros también. Pasamos por diferentes situaciones, diferentes problemas, y le decimos al Señor: Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto por ti. Si tú haces esto por mí, Señor, yo voy a hacer aquello por ti. Me voy a dedicar más a ti. Y empezamos a prometer y a prometer, pero el detalle está en que no cumplimos aquello que prometimos. Y dice Eclesiastés que el Señor nos va a demandar aquello
Aquello que prometimos, aquello que dijimos, al Señor no se le olvida. Al Señor no se le olvida. A nosotros como humanos sí se nos puede olvidar, pero al Señor, a Él no se le olvida nada. Lo que tú dijiste el día que te bautizaste, Él lo tiene bien presente. Lo que yo he dicho, lo que yo he prometido delante de Él se acuerda. Y si yo no cumplo aquello que prometí, Él va a venir y me va a recordar aquello que prometí. Se lo voy a cumplir, porque dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso debemos cumplir aquello que prometimos. Vamos a ver el Salmo 66. Salmo 66, versículo 13 al 15. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Holocausto de cebado te ofreceré con perfume de carneros. Sacrificaré bueyes y machos cabriles. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 13, te pagaré mis votos. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que pagar su voto? Porque sus labios pronunciaron cuando angustiado estaba. Este salmista estaba angustiado, estaba pasando por algún problema, alguna situación que lo angustiaba. Y entonces dice que habló su boca y le pidió ayuda al Señor. Y quizás hizo como muchos de nosotros: Señor, ayúdame en esto y voy a hacer esto por ti. Por eso decía, pagaré mi voto delante de ti. Voy a pagar mi voto, voy a cumplir aquello que te prometí, Señor, cuando mi alma estaba angustiada. En momentos de tristeza, en momentos cuando sentimos que no podemos hacer algo, es cuando vamos con el Señor y decimos: Señor, ayúdanos, ayúdame. Yo necesito de ti, esto no lo puedo hacer yo solamente con tu ayuda. Si tú me ayudas, voy a hacer esto por ti. Lo hacemos cuando nuestra alma está angustiada. Pero tan pronto pasa ese problema, nos olvidamos de aquella promesa que hicimos. Pero no debemos hacer eso. Debemos hacer como lo que dijo el salmista: pagaré, te entraré a tu casa con holocausto, te pagaré mis votos. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta nosotros, lo que dijo el salmista: te pagaré mis votos, te pagaré aquello que te prometí. Quizás no te acuerdas del día que lo prometiste, pero al Señor sí se acuerda, al Señor no se le olvida. Vamos a ver la historia de Jacob. Jacob estaba pasando también por una situación peligrosa. Bastante peligrosa era la situación que estaba pasando Jacob. Cuando su hermano Esaú se da cuenta de que Jacob había tomado la primogenitura, Esaú se enoja de tal manera que quiere matar a su hermano Jacob. Y empieza a buscarlo y lo quiere matar. Y ese Jacob, al darse cuenta de que su hermano lo quería matar, huye, sale de la casa de su padre y se aparta de ahí y empieza a huir, empieza a alejarse de su familia. Y llegando a un lugar que se llama Betel, hizo una promesa delante de Dios. Hizo un voto delante de Dios. Un voto es la promesa que hacemos a cambio de recibir algo. Entonces lo que hizo Jacob, hizo un voto delante de Dios. Vamos a ver cuál es el voto que hizo delante de Dios. Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere paz para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esa tierra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo lo he de apartar para ti. Decía que Jacob se encontraba en una situación de que su hermano lo quería matar, lo persiguió. Él estuvo en aquel lugar que se llama Betel y dijo, si el Señor fuera conmigo y me guardara en este viaje que voy, me diera paz de comer y vestido para vestir, y si yo salgo a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios.